Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Nuevamente para mí es un gozo poder estar con ustedes a través de las redes sociales para compartir de la bendita y poderosa palabra del Señor. Aprovecho la ocasión de saludar a todos mis hermanos, ¿cierto? Que están cada día, ¿cierto? Pendientes de estos videos para poder edificar sus vidas, para poder alimentar su vida espiritual y obviamente la palabra les va a animar, les va a fortalecer porque es alimento espiritual. En esta tarde vamos a hablar de algo muy importante para nuestras vidas y lleva por título Propone en tu corazón vivir en santidad. Propone en tu corazón vivir en santidad. El texto se va a encontrar en el libro de Daniel. Vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 3 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí vemos la historia de estos 4 jóvenes viviendo en tiempos difíciles, así como hoy vivimos en tiempos difíciles. El pueblo de Israel había sido castigado, había sido llevado en cautiverio, se encontraban en Babilonia, ¿cierto? Y allí les tocó vivir, ¿cierto?, momentos difíciles. Pero como dice uno de los versículos, ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Habían sido llevados estos 4 jóvenes, ¿cierto?, delante de la presencia del rey. Tenían que vivir, ¿cierto?, por 3 años en la presencia allí y tenían que aprender o tenían que enseñar, ¿cierto?, su lengua a aquella gente. Me llama mucho la atención que Dios desde el principio, partiendo de los nombres de estos 4 jóvenes, ¿cierto?, Dios ya estaba hablando, y obviamente nos habla a nosotros, y por lo tanto es importante saber el origen de los nombres. Por ejemplo, Daniel
es de origen hebreo y procede exactamente de una palabra compuesta que es Dan y El. La terminación El alude a Dios y el inicio Dan significa juez o justicia. Por lo tanto, el significado de Daniel sería Dios es mi juez o justicia de Dios. Y vemos que en la vida de Daniel, ¿cierto?, se cumplió esto. Por otro lado, Misael, el otro joven, ¿cierto?, su significado es ¿quién como Dios? También es una palabra de origen hebreo. La palabra del Señor también se vincula al arcángel Miguel. Pero en el fondo, ¿cierto?, Misael significa el enviado por Dios o el ayudado por Dios. Vemos en la escritura, ¿cierto?, que estos jóvenes, cuando no quisieron adorar la imagen, ¿cierto?, donde se había dado orden que todos tenían que doblar sus rodillas, ellos no lo hicieron y fueron, ¿cierto?, lanzados allí al horno de fuego. Y vemos cómo Dios los ayudó. Por otro lado, también Ananías es un nombre propio masculino, también de origen hebreo, y significa que Jehová es piadoso. También lo vemos, ¿cierto?, en las escrituras, que su nombre, ¿cierto?, significa mucho y por lo que pasaron. Jehová es piadoso. Y por último, el nombre de Azarías significa, también es de origen hebreo, significa Jehová ha ayudado. Y vemos, ¿cierto?, en los capítulos, lo difícil que le tocó vivir y cómo Dios le ayudó a ellos, cómo Dios hizo justicia, cómo Dios, ¿cierto?, actuó a través de ellos. Ellos vivían en un tiempo difícil, vivían en cautiverio, ¿cierto? Babilonia era una ciudad capital ubicada en el río Éufrates, en la antigua Mesopotamia. Fue establecida como capital aproximadamente en el año 1700 a.C. La palabra Babilonia viene de Babel, como en la Torre de Babel, ¿cierto?, mencionada en el Génesis. Babel es el nombre hebreo de esta ciudad de Mesopotamia llamada Babilonia más tarde. Y esta localidad logró convertirse en una potencia, aunque con los años perdió importancia hasta ser abandonada. Hoy en día, sus ruinas se hallan en el territorio de Irak. De acuerdo con el Génesis, se trata de la primera de las 4 ciudades originales del reino fundado por Nimrod, que fue un poderoso tirano bisnieto de Noé, que se oponía a Dios. La ciudad quedó en la historia, ¿cierto?, y en la imaginario popular como una inmensa torre, ¿cierto?, que fue construida o que pretendían, ¿cierto?, sus constructores alcanzar el cielo, la famosa Torre de Babel. Y se trata de una construcción que, de acuerdo a los datos históricos, puede haber existido, ¿cierto?, pero muchos lo tratan como algo de la mitología, pero para nosotros fue algo real. La Biblia indica que Nimrod ordenó construir esta torre de Babel, ¿cierto?, para llegar al cielo, y por lo tanto allí vio Dios esto y obviamente los hizo que esta gente comenzara a hablar en distintos idiomas, tomó la decisión de confundirla y de esa forma, ¿cierto?, los hombres tuvieron problemas porque no había entendimiento entre ellos, se erigió defectuosa y finalmente esta obra no prosperó porque no había acuerdo entre ellos, porque no se podían entender. Por lo tanto, Babilonia, a partir de esta leyenda, ¿cierto?, o de esta idea de Babel, ¿cierto?, hablamos de desconcierto, hablamos de desorden, de desbarajuste. Y hoy vivimos, ¿cierto?, como en Babilonia, porque este mundo es un mundo de desorden. Es lo que nos ha tocado vivir. Quizás no elegimos, ¿cierto?, dónde hemos nacido, que no hemos podido elegir quiénes sean nuestros padres, nuestra condición social, nuestra condición racial. No hemos podido elegir eso. Pero sin embargo podemos tomar otras clases de decisiones, como lo que hizo Daniel y estos jóvenes. Por un lado, ¿cierto?, en estos tiempos la ciencia ha aumentado, tal como lo profetizó Daniel, ¿cierto? Pero por otro lado estamos viviendo como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que está en el libro de Jueces que dice mucho con lo que estamos viviendo. Jueces 21-25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía.
Y eso es lo que hoy, el mundo de hoy, ¿cierto?, hace. Cada uno quiere creer lo que quiera creer, cada uno hace lo que quiere, hay un desorden tremendo, lo vemos a diario en la televisión, etcétera. Pero lo importante, hermanos, es que la propuesta en el corazón es la clave del éxito espiritual. Estos jóvenes que cierto, que forman parte del texto que hemos leído, se cree que tenían entre 18 a 20 años, muy jóvenes, pero ellos, cierto, tomaron una decisión muy importante, que es no contaminarse. También vemos a un joven llamado José, cierto, también en el Antiguo Testamento, hijo de Jacob, que no fue influenciado por su exposición a la cultura de Egipto. Él también, cierto, honró a Dios con su buen actuar. Y Dios honra a quienes le honran. No sabemos, cierto, las razones que tenían estos muchachos, cierto, para no comer de los alimentos del rey, pero lo importante es que ellos se propusieron en su corazón cumplir con la ley de su Dios. Por lo tanto, vemos, cierto, que a través de esta prueba de fe, ellos fueron sometidos, cierto, a diversas pruebas, pero de todas los libró el Señor. Dios premió la fe de Daniel, la fe de Ananías, de Misael y de Aracía. Y por lo tanto, como premio, cierto, podemos ver resultados de esta fe, que incluso, cierto, el rey Nabucodonosor reconoció que había un verdadero Dios. Daniel 3:28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. También dice en Daniel 6:25, entonces, cierto, el rey escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía, expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señal y maravilla en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces vemos cómo, cierto, cuando uno honra a Dios, Dios también honra a su siervo. Estamos frente a una sociedad corrompida, estimados hermanos, donde los valores hoy son trastocados a cada instante. ¿Qué hacemos nosotros como pueblo del Señor? Hoy es común que a lo bueno se le llame malo y a lo malo se le llama bueno. Hoy es popular muchas cosas. Hoy es popular la homosexualidad, hoy es popular la fornicación, el adulterio, entre otras cosas. Es mirado como algo normal. El engaño, la mentira, el fraude son las marcas de nuestra sociedad moderna, es lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, en medio de toda esta sociedad corrupta, cuántos de nosotros disponemos realmente en nuestros corazones no contaminarnos con estas tendencias populares, con estos pecados pecaminosos, ¿cierto?, que son las marcas de nuestra sociedad? ¿Estamos dispuestos a renunciar a toda especie de mal para honrar a nuestro Dios? Que el Señor nos ayude. De la lección de estos jóvenes tenemos importante, ¿cierto?, enseñanza. Una fe intachable, una convicción a toda prueba y por sobre toda la cosa una santidad al Señor. Dios sigue buscando a este tipo de personas para honrar su fe y mostrar su poder. Nosotros podemos triunfar si realmente disponemos en nuestro corazón no contaminarnos con este mundo. Solo es posible si tú te lo propones, hermano. Que el Señor les bendiga, esperando que esta palabra del Señor sea de bendición para su vida, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si así el Señor lo quiere. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor.